Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propia hija. No de un extraño, no de un enemigo, sino de la niña que cargué en mis brazos, que consolé en sus pesadillas, que vi crecer con tanto orgullo. Pero ese día, delante de sus amigas en mi propia casa, escuché algo que me partió el alma en dos. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando café y unos bocadillos para Victoria y sus amigas. Había llegado de visita desde la universidad con 3 compañeras. Escuchaba sus risas desde el salón. Me llenaba de alegría oírla tan feliz, tan llena de vida. Llevé la bandeja con las tazas humeantes y los sándwiches recién hechos. Pan casero. El que a ella tanto le gustaba cuando era niña. El mismo que su madre hacía cada domingo. Entré al salón con una sonrisa. Y entonces lo escuché. Él es Ramón, el que cuida la casa. Me quedé paralizado en el umbral. Las amigas me miraron con esa educación fría y distante que se tiene con el servicio. Una de ellas asintió brevemente. Otra ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Gracias, Ramón. Déjalo ahí, dijo Victoria con un tono que jamás había usado conmigo. No dijo papá, no dijo mi padre. Dijo Ramón, y me presentó como el sirviente. Dejé la bandeja sobre la mesa con manos temblorosas. Sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Cómo cada palabra que acababa de escuchar se clavaba como un cuchillo en mi pecho. Me incliné cerca de su oído, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escucharme, y le susurré algo. Solo 7 palabras. Palabras que cambiarían todo. Ya veremos quién sirve a quién, hija. Su rostro se puso pálido. Sus ojos se abrieron ligeramente. Pero yo ya había dado media vuelta. Salí del salón con la dignidad que me quedaba. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Y me senté en el borde de la cama respirando profundo, tratando de controlar el temblor de mis manos. 30 minutos después el timbre sonó. Escuché voces en la entrada. Pasos rápidos. La puerta principal se cerró. Victoria subió corriendo las escaleras y tocó a mi puerta con urgencia. Papá, por favor, abre. Pero yo no respondí. No todavía. Porque lo que había hecho en esos 30 minutos mientras ella entretenía a sus amigas, lo que había puesto en marcha con una sola llamada telefónica, iba a enseñarle la lección más importante de su vida. Y esta vez no habría vuelta atrás. Me llamo Ramón Gutiérrez. Tengo 64 años, soy electricista jubilado. Durante 40 años trabajé desde el amanecer hasta el anochecer subiendo postes, arreglando cables, llevando luz a cientos de hogares en esta ciudad. Manos callosas, espalda adolorida pero corazón lleno. Porque todo lo que hacía lo hacía por mi familia. Me casé con Elena cuando tenía 23 años. Ella era enfermera en el hospital municipal. Una mujer de corazón enorme, de risa contagiosa, de esas que iluminan cualquier habitación solo con entrar. Fue el amor de mi vida, la madre de mi única hija. Victoria nació 3 años después de nuestra boda. Un bebé hermoso de ojos grandes y llanto fuerte. Recuerdo sostenerla por primera vez y pensar, por ti haré cualquier cosa. Y lo hice. Trabajé doble turno cuando las cosas se pusieron difíciles. Elena hacía guardias nocturnas en el hospital. Nos turnábamos para cuidar a Victoria. Nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó lo esencial: amor, comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas. Cuando Victoria tenía 12 años, Elena enfermó. Cáncer. 2 años luchamos. 2 años de tratamientos, esperanza, miedo. Yo la acompañaba a cada cita médica. Victoria se quedaba con mi hermana después del colegio. Y luego, una mañana de octubre, Elena se fue. Dejó un vacío que jamás se llenó. Desde ese día, Victoria y yo fuimos solo nosotros dos. Yo me convertí en padre y madre a la vez. Aprendí a hacer trenzas, a cocinar sus comidas favoritas, a escuchar sus problemas de adolescente. La llevé a sus clases de baile. Asistí a todas sus obras de teatro escolares. La consolé cuando su primer novio le rompió el corazón. Le di todo lo que pude. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Victoria quería estudiar en la capital. Era caro. Muy caro. Pero ella soñaba con ser arquitecta.
Y yo no iba a ser quien le negara su sueño. Vendí el coche, pedí un préstamo, usé mis ahorros de jubilación. La inscribí en una de las mejores universidades del país. «Papá, no tienes que hacer esto», me dijo la noche antes de irse. «Sí tengo», le respondí. «Tu madre hubiera querido que siguieras tus sueños». Se fue a la universidad hace 3 años. Al principio llamaba todas las semanas, luego cada 2 semanas, después una vez al mes. Sus mensajes se volvieron más cortos, sus visitas más espaciadas. Yo lo entendía, era joven. Estaba descubriendo el mundo, haciendo amigos, viviendo su vida. Pero en el fondo algo había cambiado en ella. Empecé a notar pequeñas cosas durante sus visitas, la forma en que hablaba de su círculo de amigos. Cómo mencionaba restaurantes caros, viajes, marcas de ropa que yo jamás había escuchado. Cómo miraba nuestra casa con una expresión que no sabía descifrar. Vergüenza. No podía ser. Esta era su casa. La casa donde creció, donde su madre la cuidó, donde yo le enseñé a andar en bicicleta en el pequeño patio trasero. Pero había algo diferente en sus ojos. Algo que me inquietaba. Y entonces llegó ese sábado. El día que me presentó a sus amigas como el que cuida la casa. Como si yo fuera un empleado. Como si 40 años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional no significaran nada. Como si su padre no existiera. Y en ese momento, mientras salía del salón con mi corazón destrozado, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo invisible en la vida de mi propia hija. No mientras yo tuviera un aliento de vida. Ese sábado había amanecido con un cielo despejado. Recuerdo que me levanté temprano como siempre. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Pan tostado, mermelada de fresa casera que había hecho la semana anterior, café recién molido. Los mismos rituales de siempre. Victoria había llamado el viernes por la noche. «Papá, voy a ir mañana con unas amigas. ¿Está bien?» «Por supuesto, mi niña, esta es tu casa. Solo estaremos unas horas. Van a conocer el pueblo. Las espero con gusto. Prepararé algo rico». Escuché una pausa del otro lado. Luego, casi con indiferencia, añadió: «No te molestes mucho, papá. Es solo una visita rápida». Pero yo ya estaba emocionado. Mi hija venía a casa, traía amigas. Quería presumir su pueblo, su hogar. O al menos eso pensé. Pasé toda la mañana limpiando. Barrí el porche. Regué las plantas del jardín que Elena había cuidado con tanto amor. Las hortensias azules que florecían cada primavera. Los geranios rojos en las macetas de terracota. Pasé un paño húmedo por los marcos de las fotos familiares en el salón. Había una foto grande de nuestra boda. Elena con su vestido blanco sencillo, yo con mi único traje. Otra de Victoria de bebé en brazos de su madre. Una más de los 3 en la playa. Victoria tenía unos 7 años sonriendo con un helado en la mano. Recuerdos de tiempos más felices. Preparé la paella, la especialidad de Elena. Me había enseñado la receta paso a paso con paciencia infinita. El secreto está en el sofrito Ramón y en dejar que el arroz se tueste un poco al final. Aún podía escuchar su voz en mi cabeza mientras removía la sartén. El olor llenó toda la casa. Azafrán, pimiento, pollo, verduras frescas del mercado. Corté rodajas de limón para decorar. Preparé una ensalada. Saqué las servilletas de tela que guardábamos para ocasiones especiales. Todo tenía que estar perfecto, porque mi hija venía a casa. A eso de las 2 de la tarde escuché el coche. Un motor que no reconocí. Potente. Caro. Me asomé por la ventana de la cocina y vi un BMW negro brillante estacionándose frente a la casa. 4 chicas bajaron. Victoria iba vestida diferente a como la recordaba. Ropa de marca, gafas de sol grandes, el cabello perfectamente peinado. Las 3 amigas vestían igual de elegantes. Tacones altos, bolsos que probablemente costaban más que mi pensión de 2 meses. Salí a recibirlas con una sonrisa. «Victoria, qué alegría verte». Ella se acercó y me dio un abrazo rápido, casi mecánico, como quien cumple un protocolo. «Hola, papá». Pero su voz sonaba distante. Las amigas se quedaron atrás mirando la casa con expresiones que no supe interpretar. Curiosidad, decepción. «Pasen, pasen. Están en su casa».
Les dije con toda la calidez que pude. Entraron al salón. Las escuché susurrar entre ellas. No distinguí las palabras, pero el tono era claro. Estaban evaluando, juzgando. Nuestra casa no era grande ni lujosa. Era una casa sencilla de 2 plantas con muebles que habíamos comprado hace 20 años. El sofá estaba un poco desgastado, pero limpio. Las cortinas eran las que Elena había cosido ella misma. Todo estaba ordenado, cuidado con esmero. Pero era sin duda la casa de una familia trabajadora, no la casa de gente adinerada. Victoria las llevó al salón y se sentaron. Empezaron a hablar de cosas que yo no entendía. Marcas de ropa, restaurantes de moda, algún viaje que planeaban hacer a Ibiza. Me retiré a la cocina. Terminé de preparar los bocadillos. Pan casero con jamón serrano, queso manchego, tomate. Preparé el café en la cafetera italiana que usábamos siempre. Coloqué todo en la bandeja de madera que Elena había recibido como regalo de bodas de su abuela. Respiré hondo. Esto es para mi hija, me dije. Y para sus amigas, todo está bien. Pero mientras llevaba la bandeja hacia el salón, algo en mi interior me advertía que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, una distancia que no entendía. Empujé la puerta con el hombro sosteniendo la bandeja con cuidado. Y entonces escuché su voz. Él es Ramón, el que cuida la casa. El mundo se detuvo. La bandeja casi se me cae de las manos. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerla firme. Ramón, el que cuida la casa. No papá, no mi padre, no el hombre que te crió solo desde que tenías 14 años. Ramón, el sirviente. Las amigas ni siquiera me miraron a los ojos. Una de ellas, una rubia de labios rojos perfectos, asintió con la cabeza de manera educada pero fría, como se saluda al personal de servicio. Otra, de cabello castaño rizado, murmuró un gracias, casi inaudible, sin levantar la vista de su teléfono móvil. La tercera, morena con un vestido caro, simplemente ignoró mi presencia por completo. Y Victoria evitaba mi mirada. Gracias, Ramón, déjalo ahí, dijo señalando la mesa de centro. Su tono era el de alguien dando órdenes a un empleado. Distante, profesional, sin cariño. Coloqué la bandeja sobre la mesa con manos que temblaban de ira contenida y dolor profundo. Cada movimiento era mecánico. Cada segundo que pasaba en ese salón se sentía como una eternidad. Ninguna de ellas dijo, por favor. Ninguna preguntó cómo estaba. Para ellas yo era invisible. O peor aún, era simplemente el servicio. Y mi propia hija había orquestado esta humillación. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Cómo mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Cómo las manos me sudaban. Quise gritar. Quise preguntarle cómo se atrevía. Quise pedirle explicaciones ahí mismo delante de todas. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me dijo que tenía que mantener la compostura. Que esta no era la forma. Que había una manera mejor de manejar esto. Me incliné hacia ella. Despacio. Lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar mi voz. Y le susurré al oído con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Ya veremos quién sirve a quién, hija. Vi cómo su rostro cambiaba. Cómo sus ojos se abrían ligeramente sorprendidos. Cómo sus mejillas perdían color. Abrió la boca como para responder, pero yo ya me había enderezado. Le dediqué una última mirada. Una mirada que decía todo lo que no podía expresar con palabras en ese momento. Decepción. Dolor. Y algo más. Determinación. Salí del salón con pasos firmes. Subí las escaleras sin voltear atrás. Entré a mi habitación y cerré la puerta con pestillo. Me senté en el borde de la cama. La misma cama que había compartido con Elena. La que ahora ocupaba solo, lleno de recuerdos y soledades. Respiré profundo, 1, 2, 3 veces. Las manos todavía me temblaban, pero mi mente estaba clara. Más clara de lo que había estado en mucho tiempo. Tomé mi teléfono móvil de la mesita de noche. Busqué un número en mi agenda. Un número que guardaba desde hacía meses. Desde aquel día que casi por casualidad había tomado una decisión importante. Una decisión que nunca imaginé que tendría que ejecutar tan pronto. Marqué. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Bufete Jurídico Martínez y Asociados, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Ramón Gutiérrez. Necesito hablar con el licenciado Martínez. Es urgente.
Un momento, por favor. Esperé. Abajo podía escuchar risas. La voz de Victoria mezclándose con las de sus amigas. Hablaban alto, despreocupadas, sin idea alguna de lo que estaba a punto de suceder. Señor Gutiérrez, soy Fernando Martínez. ¿En qué puedo ayudarle? Cerré los ojos. Pronuncié las palabras que iban a cambiarlo todo. Quiero ejecutar el testamento. Ahora, hoy mismo. Hubo una pausa. ¿Está seguro, señor Gutiérrez? Recuerde que esto es irreversible. Completamente seguro. Entendido. Estaré ahí en 30 minutos. Colgué. 30 minutos. En 30 minutos, mi hija iba a aprender la lección más importante de su vida. Y yo finalmente iba a recuperar mi dignidad. Pasaron exactamente 28 minutos. Los conté. Uno por uno. Sentado en el borde de mi cama con el teléfono aún en la mano, mirando el reloj de pared que Elena había colgado hace años. El mismo reloj que marcaba las horas cuando Victoria era niña, cuando esta casa estaba llena de risas verdaderas de amor incondicional. Abajo las voces continuaban. Risas agudas. El tintineo de las tazas. El ruido de los tacones sobre el piso de madera cuando alguien se levantaba. En algún momento escuché a Victoria decir algo sobre la decoración antigua y las risas que siguieron. Se reían de los muebles de su madre, de los recuerdos de su propia infancia. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a subir, no iba a gritar, no iba a perder la compostura, porque había algo más poderoso que las palabras airadas. Había consecuencias. El timbre sonó exactamente a los 30 minutos. Me puse de pie. Me miré en el espejo del armario. Un hombre de 64 años me devolvió la mirada. Canas en las sienes. Arrugas alrededor de los ojos. Manos trabajadoras. Pero en esos ojos había algo nuevo. Algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Bajé las escaleras despacio. Escuché cómo las conversaciones en el salón se detenían. Como Victoria le decía a sus amigas en voz baja, no sé quién será. Abrí la puerta. El licenciado Fernando Martínez estaba en el porche. 50 y tantos años, traje gris impecable, maletín de cuero en la mano. Me conocía desde hacía 6 meses, desde aquel día que decidí poner mis asuntos en orden. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Buenas tardes, licenciado. Pase, por favor. Su mirada era seria, comprensiva. Había visto casos como el mío antes. Padres decepcionados, hijos ingratos. La historia se repetía más de lo que uno quisiera creer. ¿Está completamente seguro de esto?, me preguntó en voz baja antes de entrar. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, asintió. Entró. Desde el salón escuché el murmullo de voces curiosas. «¿Papá quién es?» La voz de Victoria sonaba cautelosa. No respondí. En su lugar me dirigí directamente al salón con el licenciado detrás de mí. Las 4 chicas nos miraron con sorpresa. Victoria se había levantado del sofá. Su rostro mostraba confusión. «Buenas tardes, señoritas», dijo el licenciado Martínez con tono profesional. «Disculpen la interrupción». Las amigas se miraron entre ellas. Una de ellas, la rubia, susurró algo. Otra revisó su teléfono con incomodidad. «Papá, ¿qué está pasando?» Victoria dio un paso hacia mí. Ahora sí la miré. Directamente a los ojos. «Lo que está pasando, Victoria, es que vas a aprender que las palabras tienen consecuencias. Y que el respeto no es opcional en esta familia». Su rostro palideció. «¿De qué hablas?» El licenciado Martínez abrió su maletín y sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa de centro justo al lado de la bandeja de café que yo había preparado con tanto cariño y que ahora parecía burlarse de mí con su presencia. «Señorita Victoria Gutiérrez», comenzó el abogado con voz formal. «Estoy aquí en representación de su padre, el señor Ramón Gutiérrez, para notificarle de cambios importantes en su testamento y disposiciones patrimoniales». El silencio que siguió fue absoluto. Las amigas dejaron de susurrar. Victoria me miraba como si no me reconociera. «Testamento, papá, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debía hacer hace tiempo», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Recuperar mi dignidad. El licenciado continuó. «El señor Gutiérrez ha decidido ejecutar las cláusulas de modificación que establecimos hace 6 meses.
A partir de este momento usted queda excluida como heredera principal de esta propiedad. ¿Qué? Victoria casi gritó. «No puedes hacer eso». «Sí puedo», le respondí. «Esta casa es mía, comprada con 40 años de mi trabajo. Cada ladrillo, cada ventana, cada mueble que tanto te avergüenza. Todo es mío, y yo decido qué hacer con ello». Una de las amigas, la morena del vestido caro, se levantó incómoda. «Quizás deberíamos irnos». «No». La voz de Victoria era casi un siseo. «Ustedes se quedan». Pero las tres ya estaban recogiendo sus bolsos. La tensión en el ambiente era insoportable. Habían venido a pasar una tarde agradable, no a presenciar un drama familiar. «Victoria, te llamamos luego», murmuró la rubia, y las tres salieron del salón rápidamente. Escuché la puerta principal cerrarse segundos después. El motor del BMW arrancando. El sonido alejándose por la calle. Y entonces quedamos solo tres, Victoria, el licenciado Martínez y yo. Mi hija se dejó caer en el sofá. Sus manos temblaban. «No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?» Me senté en el sillón frente a ella. El mismo sillón donde solía leerle cuentos cuando era pequeña. Donde la consolaba cuando tenía pesadillas, donde le expliqué con lágrimas en los ojos que su madre no iba a volver del hospital. «¿Por qué?», repetí su pregunta. «¿De verdad no lo sabes, Victoria?». Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Sabía exactamente por qué. «Hace una hora», continué. «Me presentaste a tus amigas como Ramón el que cuida la casa, no como tu padre. No como el hombre que te crió solo desde los 14 años. Como el sirviente». Yo no quise». «¿No quisiste qué?». Mi voz subió de tono por primera vez. «No quisiste humillarme. No quisiste avergonzarte de tu propio padre delante de tus amigas ricas. No son ricas, son solo... tienen un nivel de vida diferente. Un nivel que tú quieres alcanzar a costa de olvidar de dónde vienes». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pero yo no podía detenerme ahora. ¿Sabes cuántos turnos extra trabajé para pagar tu universidad? ¿Cuántas noches no dormí preocupado por llegar a fin de mes? ¿Cuántas veces comí solo pan para que tú pudieras tener un plato completo? Papá, vendí mi coche, el coche que tu madre y yo compramos juntos para nuestro 20º aniversario. Lo vendí para pagar tu matrícula del primer año. Su rostro se descompuso. No lo sabía. Claro que no lo sabías. Porque nunca preguntaste. Nunca te importó de dónde salía el dinero. Solo querías tu vida de universidad, tus nuevos amigos, tu nueva imagen. El licenciado Martínez carraspeó suavemente. «Señor Gutiérrez, si me permite continuar con los documentos». Asentí. Necesitaba un momento para controlar mi voz. «Señorita Victoria». El abogado le extendió varios papeles. «Su padre ha decidido donar esta propiedad a una fundación benéfica tras su fallecimiento. Usted recibirá una suma menor que cubra sus estudios actuales, pero nada más». Victoria tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó. Los releyó. Las lágrimas manchaban las páginas. «Papá, por favor, no hagas esto. Ya está hecho. Fue solo un error. Estaba nerviosa. Mis amigas son de familias importantes y yo solo quería... ¿Querías qué? Impresionarlas. Y para eso tenías que borrar a tu padre de tu vida». Se quedó en silencio. «Dime, Victoria, ¿les contaste a tus amigas importantes que tu madre era enfermera? Que trabajó turnos dobles en el hospital para ayudarte con tus clases particulares? ¿O también te avergüenzas de ella?» «No», gritó entre sollozos. «Mamá era maravillosa. Y yo soy tu padre». Mi voz retumbó en el salón. «Un electricista, un trabajador, alguien que nunca te falló. Y me tratas como si fuera tu empleado». El silencio que siguió fue demoledor. Solo se escuchaban sus sollozos y mi respiración agitada. El licenciado Martínez cerró su maletín. «Los documentos están en orden. Señor Gutiérrez, si necesita algo más, estaré en mi oficina». «Gracias, licenciado». Cuando el abogado se fue, Victoria y yo nos quedamos mirándonos. Dos extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. «¿Esto es lo que querías?», le pregunté con voz cansada.
Una vida donde tu padre es invisible, donde tu pasado es una vergüenza. Yo no quería, no pensé. Ese es el problema, Victoria. No pensaste. No pensaste en cómo me sentiría. No pensaste en todo lo que sacrifiqué. Solo pensaste en ti misma y en tu nueva vida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando tu madre murió, continué mi voz más suave ahora, pero no menos firme. Me hizo prometer que te cuidaría, que te daría todo lo que necesitaras para ser feliz. Y lo hice. Trabajé hasta el agotamiento. Me olvidé de mí mismo. Todo por ti. Papá, lo siento, pero tu madre también me enseñó algo más importante. Me enseñó que el respeto se gana, pero también se debe. Que la familia no es solo sangre, sino honor. Y hoy me demostraste que olvidaste esas lecciones. Victoria se puso de pie bruscamente. ¿Y tú crees que quitándome la herencia vas a enseñarme algo? Lo único que haces es castigarme, como si yo fuera una niña. No eres una niña, le respondí levantándome también. Eres una mujer de 22 años. Lo suficientemente adulta para estudiar arquitectura. Lo suficientemente adulta para tener tu propio círculo social. Lo suficientemente adulta para decidir cómo tratar a las personas. Me acerqué a ella. La miré directamente a los ojos. Pero si eres lo suficientemente adulta para avergonzarte de tu padre, entonces también eres lo suficientemente adulta para asumir las consecuencias. Mis amigas estaban ahí. No podías ¿qué? Decir la verdad. Decir, ¿este es mi padre, un hombre trabajador que me lo dio todo? ¿Tanto te cuesta? No respondió, porque no tenía respuesta. Vete, le dije finalmente. Que te vayas. Vuelve a tu universidad, a tu vida nueva, a tus amigas importantes que no saben quién eres realmente. Papá, no. Cuando estés lista para recordar de dónde vienes. Cuando estés lista para mirarme a los ojos y llamarme papá delante de quien sea. Cuando estés lista para sentirte orgullosa de tu familia, en lugar de avergonzarte. Ese día hablamos. No puedes echarme. Esta es mi casa, Victoria, y aquí se respeta, o no se entra. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Buscó su bolso con manos temblorosas. Buscó las llaves del coche que alguna de sus amigas debió haberle dejado. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Algún día vas a arrepentirte de esto», dijo sin voltear. «Quizás», respondí. «Pero hoy lo único de lo que me arrepiento es de no haber puesto límites antes». La puerta se cerró. El silencio llenó la casa. Me dejé caer en el sofá donde minutos antes había estado sentada. La bandeja de café seguía sobre la mesa. Los bocadillos sin tocar. La paella en la cocina fría ya. Todo ese esfuerzo, toda esa ilusión, para terminar aquí, solo. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. Esta vez me sentía en paz, porque por primera vez en mucho tiempo había defendido mi dignidad. Y ninguna herencia del mundo vale más que eso. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me quedé sentado en el sofá del salón con las luces apagadas, mirando las sombras que la luna proyectaba sobre las paredes. Las mismas paredes que habían visto crecer a Victoria. Las mismas que guardaban ecos de su risa de niña. Ahora solo había silencio. Un silencio pesado, denso, que se metía en los huesos y no dejaba respirar. Repetí sus palabras una y otra vez en mi mente. Él es Ramón, el que cuida la casa. Cada repetición era como un nuevo corte. Como si las palabras tuvieran filo y se clavaran más profundo cada vez. ¿Cuándo había dejado de ser su padre? ¿En qué momento me había convertido en un hombre sin apellido? En un rol sin amor. Me levanté y caminé hasta la cocina. La paella seguía ahí fría, cubierta con papel de aluminio. Los bocadillos en la bandeja secos ya. Todo ese esfuerzo desperdiciado. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara. Miré mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Un hombre viejo me devolvió la mirada. ¿Cuándo había envejecido tanto? Toqué las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mis sienes, las manchas de la edad en mis manos. Estas manos habían cargado a Victoria cuando era bebé. Le habían enseñado a atarse los zapatos. Le habían secado las lágrimas cuando su primer amor le rompió el corazón.
Y hoy, estas mismas manos habían firmado documentos para quitarle su herencia. Hice lo correcto. La pregunta me atormentó durante horas. Volví al salón. Me senté de nuevo. Las fotos familiares me observaban desde sus marcos en la estantería. Ahí estaba Elena, mi Elena, con su sonrisa que iluminaba cualquier habitación, con sus ojos llenos de bondad. María, susurré en la oscuridad. Su nombre real. El que solo yo usaba en la intimidad. ¿Qué hago? Pero Elena no podía responderme. Elena llevaba 10 años bajo tierra en el cementerio municipal junto a sus padres. Cerré los ojos y la recordé. La recordé en la cocina de esta misma casa cocinando paella mientras cantaba canciones viejas. La recordé cuidando el jardín hablándole a las flores como si fueran sus hijas. La recordé sentada en este mismo sofá con Victoria de bebé en brazos arrullándola, hasta que se dormía. Te prometí que la cuidaría. Le dije al silencio. Te lo prometí, María. Y lo había cumplido. Durante 8 años después de su muerte, había sido padre y madre. Había aprendido a hacer trenzas viendo videos en internet. Había cocinado sus comidas favoritas, siguiendo las recetas que Elena había escrito en su cuaderno amarillo. Había asistido a todas las reuniones escolares, a todos los festivales, a todas las obras de teatro. Solo, siempre solo, porque mi hija tenía que tener la mejor vida posible. Porque eso era lo que Elena hubiera querido. ¿Pero a qué costo? Me levanté y caminé hasta la habitación de Victoria. No había entrado ahí en meses, desde su última visita en Navidad. Abrí la puerta despacio. Todo estaba como ella lo había dejado. La cama hecha con el edredón rosa que Elena le había comprado para sus 15 años. Los estantes llenos de libros de su infancia. Los trofeos de sus competencias escolares. La foto de su graduación de secundaria en la pared. Me senté en su cama. El colchón crujió bajo mi peso. Tomé su almohada. Todavía olía levemente a su perfume. Y entonces, por primera vez en todo el día, lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloré por la niña que había perdido. Por la mujer en que se había convertido. Por la distancia que se había abierto entre nosotros, sin que yo me diera cuenta. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cuándo dejó de llamarme papi para llamarme papá, con ese tono formal? ¿Cuándo dejó de contarme sus problemas? ¿Cuándo dejó de necesitarme? Las lágrimas empapaban la almohada. Mi cuerpo se sacudía con sollozos que no podía controlar. Lo siento, María, susurré. No sé si hice lo correcto. No sé si esto es lo que hubieras querido. Pero en el fondo lo sabía. Elena jamás habría tolerado que nuestra hija tratara así a nadie, mucho menos a su propio padre. Elena, que venía de una familia humilde, que había trabajado desde los 16 años para ayudar a sus padres, que nunca se avergonzó de dónde venía, que siempre trató a todos con respeto desde el director del hospital hasta el personal de limpieza. Elena me habría apoyado, pero Elena no estaba aquí, y yo tenía que tomar mis propias decisiones. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté. Miré la habitación una última vez antes de salir. Cerré la puerta. Bajé las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mis pies, recordándome lo vieja que era esta casa. Lo vieja que estaba mi vida. ¿Había hecho bien? La pregunta me perseguía. En la cocina miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Preparé café, no porque tuviera sueño. Sabía que no iba a dormir. Pero necesitaba hacer algo con mis manos. Necesitaba mantenerme ocupado. Mientras el agua hervía, abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Ahí estaba el cuaderno amarillo de Elena. Sus recetas. Escritas con su letra perfecta con pequeñas notas al margen. A Vicky le encanta con extra de azafrán. Ramón prefiere con menos sal. Para días especiales, añadir gambas. Pasé las páginas lentamente. Cada receta era un recuerdo. Cada mancha de aceite o salsa era una historia. Llegué a la última página, y ahí, con letra temblorosa escrita probablemente días antes de morir, Elena había dejado un mensaje. Ramón, mi amor, cuida a nuestra niña. Pero nunca olvides cuidarte a ti también. No te pierdas en ella. No dejes que te olvide quién eres. Enséñale a ser fuerte, pero también a ser humilde. ¿Humilde?
Enséñale que la familia se construye con respeto, no solo con sangre. Te amo. Siempre. María. Las lágrimas volvieron a caer. Esta vez las dejé correr libremente. La estoy cuidando, susurré, a mi manera, aunque duela. El café se terminó de hacer. Serví una taza, me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Victoria había hecho sus tareas de primaria, donde habíamos desayunado juntos cada mañana durante años. Ahora estaba vacía. Solo mi taza. Solo mi soledad. Miré mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. 2 mensajes de WhatsApp. Abrí los mensajes. Era una de las amigas de Victoria. La rubia. Señor Gutiérrez, soy Daniela, amiga de Victoria. Solo quería decirle que lo que pasó hoy no estuvo bien. Victoria no debió tratarlo así. Espero que puedan arreglarlo. Disculpe las molestias. El segundo mensaje era más corto. Victoria está muy mal. No para de llorar. Solo quería que lo supiera. Leí los mensajes 3 veces. Victoria estaba llorando. Mi niña estaba llorando. Y una parte de mí, la parte que había sido padre durante 22 años, quería llamarla. Quería decirle que todo estaba bien. Que volviera a casa. Que la perdonaba. Pero la otra parte, la parte que había sido humillado hoy. La parte que había visto indiferencia en sus ojos. Esa parte me detenía. Porque si la llamaba ahora, si cedía tan fácil, ¿qué aprendería? Nada. Aprendería que podía tratarme como quisiera. Y que yo siempre estaría ahí esperando, perdonando, olvidando. Y eso no era amor. Eso era permitir el abuso. Apagué el teléfono. No iba a responder. No todavía. Bebí mi café en silencio. Pensé en todos los sacrificios que había hecho. En el coche vendido. En las noches sin dormir trabajando horas extras. En las comidas que me salté para que ella tuviera todo lo que necesitaba. ¿Y para qué? Para que me presentara como el empleado. No. Ya no más. Me levanté y fui al salón. Encendí la luz, tomé la bandeja con los bocadillos fríos y la llevé a la cocina. Los tiré a la basura. Tomé la paella fría. También a la basura. Lavé los platos, sequé la mesa. Guardé todo en su lugar. Cuando terminé la cocina estaba impecable. Como si nada hubiera pasado. Como si mi hija nunca hubiera venido. Subí a mi habitación. Me acosté en la cama a un vestido. Miré el techo. Las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por la ventana. Un nuevo día. Pero no me sentía renovado. Me sentía roto. Vacío. Como si algo fundamental dentro de mí se hubiera quebrado. Hice lo correcto. La pregunta seguía ahí sin respuesta. Pero al menos por primera vez en mucho tiempo no me sentía invisible. Me sentía visto, aunque fuera solo por mí mismo. Cerré los ojos sabiendo que el sueño no vendría, pero también sabiendo que algo había cambiado, algo fundamental, y que no había vuelta atrás. Nunca más volvería a ser el padre que acepta cualquier cosa con tal de no perder a su hija, porque perderme a mí mismo en el proceso era un precio que ya no estaba dispuesto a pagar, aunque eso significara perderla a ella. El sol seguía saliendo. El día comenzaba, la vida continuaba, y yo tendría que encontrar una manera de continuar también. Solo, pero con dignidad. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Desperté con el sol en la cara. No había dormido, pero en algún momento entre las 5 y las 6 de la mañana, debí cerrar los ojos por unos minutos. Me levanté de la cama. Me duché. Me afeité frente al espejo con calma. Y mientras pasaba la navaja por mi rostro, tuve una revelación. Si había aprendido algo en mi vida trabajando 40 años como electricista subiendo postes bajo el sol y bajo la lluvia, es que los problemas no se resuelven solos. Las respuestas no llegan por arte de magia. Hay que buscarlas. Me vestí con mi mejor camisa. La azul que Elena me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me peiné con cuidado. Me miré una última vez en el espejo. Vamos, Ramón, me dije. Es hora de hacer esto bien. Bajé a la cocina. Preparé un desayuno completo. Huevos revueltos, pan tostado, café fuerte. Comí despacio saboreando cada bocado. Necesitaba fuerza para lo que venía. A las 9 en punto llamé al licenciado Martínez. Buenos días, señor Gutiérrez. ¿Cómo se encuentra? Bien, licenciado. Necesito que investigue algo para mí. Dígame. Quiero saber todo sobre la vida de mi hija en la universidad.
¿Con quién se relaciona? ¿Cómo gasta el dinero que le envío? Todo. Hubo una pausa. ¿Estás seguro eso podría revelar cosas que quizás no quiera saber? Justamente por eso lo necesito. No puedo ayudarla si no entiendo qué la cambió. Entendido. Le tendré un informe en 3 días. Colgué. 3 días. En 3 días sabría la verdad. Pero mientras esperaba, había algo más que necesitaba hacer. Fui al garaje y saqué una caja vieja. Estaba llena de fotografías, documentos, recibos. Cosas que había guardado durante años sin revisar. Me senté en el suelo del garaje y empecé a buscar. Y entonces lo encontré. Un sobre amarillo con el membrete del banco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había estados de cuenta de los últimos 3 años, los que correspondían a la cuenta conjunta que tenía con Victoria. La cuenta donde yo depositaba dinero cada mes para sus gastos universitarios. Había olvidado que seguía recibiendo copias por correo. Empecé a revisar los movimientos. 500 euros en una tienda de ropa de lujo. 300 euros en un restaurante exclusivo. 200 euros en una perfumería de marca. Más y más gastos. Cenas caras. Bares. Viajes de fin de semana. Nada de libros. Nada de material escolar. Nada de lo que una estudiante responsable necesitaría. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Todo ese dinero. Mis ahorros. Mi pensión. Mi trabajo de toda una vida. Gastado en impresionar a sus amigas ricas. Seguí revisando. Llegué a un extracto de hace 2 meses. Ahí estaba. Una transferencia de 1.200 euros a una tal Valeria Montes de Oca. Busqué en mi teléfono. Encontré el perfil de Instagram. Valeria Montes de Oca. Hija de un empresario importante. La típica niña rica con fotos en yates en fiestas exclusivas en viajes por Europa. Y ahí, en una de las fotos, estaba Victoria, con un vestido que probablemente costaba más que mi salario mensual, sonriendo, brindando con champán, pretendiendo ser alguien que no era. Guardé los papeles, subí a mi habitación y esperé. Los 3 días pasaron lentamente. El lunes, limpié toda la casa de arriba a abajo. El martes fui al cementerio. Me senté junto a la tumba de Elena y le conté todo. No sé si estoy haciendo lo correcto, María, pero necesito entender qué pasó con nuestra niña. El miércoles por la tarde, el licenciado Martínez llegó a mi casa con un sobre manila grueso. Nos sentamos en el salón, el mismo salón donde todo había comenzado. Señor Gutiérrez, comenzó con voz seria, lo que voy a mostrarle no es fácil. Dígame. Abrió el sobre y sacó varios papeles. Fotografías. Documentos. Su hija Victoria ha estado mintiendo sobre varios aspectos de su vida universitaria. Mi corazón se aceleró. Primero, sus calificaciones. No son las que ella le ha dicho. Está al borde de perder la beca académica que tenía. Ha faltado a múltiples clases. Tomé los papeles. Ahí estaban. Notas mediocres. Ausencias registradas. Segundo, continuó el licenciado, se ha integrado a un grupo social muy particular. Estudiantes de familias adineradas que organizan fiestas costosas, viajes, eventos exclusivos. Me mostró fotografías de redes sociales. Victoria en fiestas, en restaurantes caros, en un yate. Y tercero, el abogado hizo una pausa. Su hija le ha estado mintiendo sobre sus gastos. El dinero que usted le envía no ha sido para libros o materiales. Ha sido para mantener esta vida de apariencias. Lo sé, dije con voz calmada. Encontré los extractos bancarios. El licenciado asintió. Hay algo más que debe saber. Sacó otro documento. Victoria ha solicitado 3 préstamos estudiantiles en los últimos 6 meses, por cantidades importantes. Préstamos que eventualmente tendrá que pagar. O usted tendrá que pagar por ella. Sentí como el mundo se detenía. ¿Cuánto? En total 25.000 euros. Me quedé sin aire. 25.000 euros. Una fortuna. Más de lo que yo había ganado en 2 años de trabajo. ¿Y en qué los gastó? El licenciado me mostró los recibos. Ropa de diseñador. Bolsos de marca. Un coche usado que había comprado para no tener que usar el transporte público. Viajes con sus amigas. Nada esencial. Nada necesario.
Solo vanidad. Señor Gutiérrez. El abogado me puso una mano en el hombro. Su hija está viviendo muy por encima de sus posibilidades, y lo está haciendo con su dinero, y con deudas que eventualmente recaerán sobre usted como garante. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Miré el jardín donde Elena había plantado sus flores. Todo tenía sentido ahora. La vergüenza de presentarme como su padre no era solo por mis manos callosas o mi ropa sencilla. Era porque yo representaba la verdad que ella estaba desesperada por ocultar, que no era una niña rica, que no pertenecía a ese mundo, que todo era una mentira sostenida con mi dinero y con deudas. ¿Qué quiere hacer?, preguntó el licenciado. Me di vuelta. Quiero que cancele todos los accesos que ella tiene a cualquier cuenta mía. Quiero que se comunique con las entidades de préstamo y aclare que yo no responderé por esas deudas. Ella es mayor de edad. Son su responsabilidad. Eso la dejará en una situación muy difícil. Lo sé. Pero es la única manera de que despierte. El abogado tomó notas. También, continué, quiero que prepare un documento. Una carta para Victoria, donde le explico todo lo que he descubierto y donde le doy una opción. ¿Qué opción? Que vuelva a casa, que deje esa vida falsa, que retome sus estudios de verdad, que recuerde quién es, y si lo hace, si demuestra que está dispuesta a cambiar, entonces hablaremos de su herencia otra vez. Y si no acepta, entonces el testamento permanece como está. La casa irá a la fundación benéfica, y ella tendrá que construir su vida por su cuenta. El licenciado Martínez sonrió levemente. ¿Sabe qué, señor Gutiérrez, usted es más sabio de lo que pensé? No soy sabio, respondí. Solo soy un padre cansado de ser invisible, y que finalmente entendió que el amor sin límites no es amor, es complicidad. Prepararé todo para mañana. Cuando el abogado se fue, me senté en el sofá. Tomé el teléfono. Busqué el número de Victoria. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada, pero no presioné. Todavía no. Primero, ella necesitaba recibir esa carta. Necesitaba ver las pruebas. Necesitaba enfrentarse a sus mentiras. Y entonces, solo entonces, podríamos hablar. Me levanté y fui a la cocina. Preparé té. El té de manzanilla que Elena solía hacer cuando estaba nerviosa. Mientras esperaba a que el agua hirviera, miré alrededor. Esta casa humilde, estos muebles viejos, este jardín sencillo, era mi vida, mi historia, mi verdad. Y ya no me avergonzaba de ello, porque había algo que Victoria había olvidado, que la dignidad no se mide en euros, que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, que el respeto no se compra con ropa de marca ni se vende por vergüenza, y que un padre que permite que lo pisoteen no está amando a su hija, está traicionándola, porque la está dejando crecer sin raíces, sin valores, sin entender que en la vida todo se paga, y que las deudas más caras no son las del banco, son las del alma. Bebí mi té despacio. Por primera vez en días sonreí, porque finalmente tenía un plan. Y este plan no era para castigarla, era para salvarla, aunque ella todavía no lo supiera. La carta llegó a manos de Victoria un jueves por la mañana. El licenciado Martínez me llamó para confirmarlo. La recibió personalmente, firmó el acuse de recibo. Gracias, licenciado. Colgué y esperé. No tuve que esperar mucho. 2 horas después mi teléfono sonó. Era ella. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Papá? Su voz estaba rota. Papá, necesito hablar contigo. Te escucho. No por teléfono. Por favor, necesito verte. Hice una pausa larga, deliberada. Está bien. Te espero mañana, a las 3 de la tarde, aquí en casa. Gracias, papá. Colgó. El viernes a las 3 en punto exactamente escuché el timbre. Abrí la puerta. Victoria estaba ahí, pero no era la misma chica que había venido con sus amigas hace 2 semanas. No llevaba ropa de marca. Solo unos jeans sencillos y una camiseta blanca, sin maquillaje. El cabello recogido en una cola simple. Los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Hola, papá». «Hola, Victoria, pasa». Entramos al salón. Nos sentamos en los mismos lugares que aquella tarde. Pero todo era diferente ahora. Ella sostenía la carta en sus manos, arrugada de tanto leerla.
Lo leí, dijo con voz temblorosa. Todo. Las cuentas del banco, los préstamos, las notas, todo. No dije nada. Solo esperé. Papá, yo no sé cómo empezar a explicar. Entonces empieza por la verdad. ¿Por qué Victoria? ¿Por qué todo esto? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Porque tenía miedo. Miedo de no encajar. Cuando llegué a la universidad todos eran tan diferentes. Venían de familias con dinero, con contactos, con todo lo que yo no tenía. Y yo solo era la hija de un electricista de pueblo. No digas, Solvi, la interrumpí. Nunca digas que eres solo eso. Pero así me sentía, papá. Me sentía inferior. Y entonces conocí a Valeria y su grupo. Eran populares, exitosas, siempre iban a los mejores lugares. Y me aceptaron. Pero para estar con ellas tenía que aparentar. ¿Aparentar qué? Que era como ellas. Que tenía dinero. Que venía de una buena familia. Sentí una punzada en el pecho. Y yo no soy una buena familia. No es eso. Es que... Se cubrió el rostro con las manos. Ellas hablaban de sus padres empresarios, abogados, médicos. Y yo no sabía cómo explicar que mi padre era electricista. Que mi madre había muerto. Que vivíamos en una casa sencilla en un pueblo pequeño. Entonces me borraste. Yo no quería, no fue mi intención. Me presentaste como el empleado Victoria, delante de tus amigas, en mi propia casa. ¿Entiendes lo que eso significa? Ella sollozaba ahora sin control. Lo siento tanto, papá. No pensé. Estaba tan obsesionada con mantener esa imagen que olvidé lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos. Tú eres lo más importante. Tú y todo lo que hiciste por mí. Toda tu vida dedicada a darme lo mejor. Y yo te pagué con vergüenza. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Perdóname, papá. Por favor. Fui una tonta. Fui una hija horrible. Me dejé llevar por algo que no vale nada. Y casi pierdo lo único que realmente importa. Miré sus manos sobre las mías. Manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro. Manos que yo había protegido toda su vida. Levántate, Victoria. Se puso de pie secándose las lágrimas. He tomado una decisión, dijo con voz más firme. Dejé el grupo de Valeria. Bloqueé a todas esas amigas. Me mudé a un apartamento más barato. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad. La miré sorprendido. Ya hablé con la oficina de becas. Me dieron una última oportunidad si mejoro mis calificaciones este semestre. Y sobre los préstamos, voy a pagarlos yo misma, aunque me tome años. Victoria. No, papá. Déjame terminar, hice esto. Yo sola. Por vanidad. Por estupidez. Y voy a arreglarlo yo sola. No voy a pedirte más dinero. No voy a ser más una carga. Nunca fuiste una carga. Pero me comporté como si tú fueras mi banco personal. Como si tu sacrificio no significara nada. Y eso termina hoy. Se sentó de nuevo, pero esta vez con la espalda recta. Con dignidad. Si me das una oportunidad, papá. Solo una más. Te voy a demostrar que puedo ser la hija que tú y mamá merecían. La hija que criaron con valores, no esta versión falsa que creé. El silencio no llenó el salón. Miré a mi hija. Realmente la miré. Y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a la niña que solía ayudarme en el jardín. Que me traía agua cuando trabajaba bajo el sol. Que me abrazaba fuerte y me decía, eres el mejor papá del mundo. Esa niña seguía ahí, enterrada bajo capas de inseguridad y malas decisiones. Pero ahí estaba. «¿Está bien?», dije finalmente. Ella levantó la vista esperanzada. «Te voy a dar una oportunidad, pero con condiciones, las que sean. Primera, nada de mentiras, nunca más, sobre nada. Te lo prometo. Segunda, terminas tu carrera. Con buenas notas, recuperas tu beca. Lo haré. Tercera, pagas tus deudas. Yo no te voy a rescatar. Esto es tu responsabilidad. Lo entiendo. Y cuarta, hice una pausa. Nunca más te avergüences de quién eres.
¿O de dónde vienes? Porque esta familia, esta casa humilde, este padre electricista, somos tu verdad. Y la verdad siempre es más valiosa que cualquier mentira bonita. Se lanzó a mis brazos y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era niña. Y yo la abracé, sintiendo cómo algo dentro de mí se reparaba. No todo. Todavía dolía, todavía había heridas que sanar, pero era un comienzo. Han pasado 6 meses desde ese día. Victoria cumplió su palabra. Dejó atrás esa vida falsa. Mejoró sus calificaciones. Recuperó su beca. Está trabajando para pagar sus deudas poco a poco. Viene a casa cada 2 semanas. Y cuando viene ayuda en el jardín. Cocina conmigo. Hablamos de verdad. El mes pasado me presentó a su nuevo grupo de amigos, estudiantes trabajadores como ella. Y cuando me presentó dijo con orgullo, «Él es mi papá, Ramón Gutiérrez, el mejor electricista del pueblo y el mejor padre del mundo». No hubo vergüenza en su voz, solo amor. En cuanto al testamento lo modifiqué de nuevo. La casa volverá a ser suya, pero con una cláusula solo si mantiene los valores que su madre y yo intentamos enseñarle. Porque al final lo único que importa no es cuánto dinero dejas, es qué tipo de persona dejas atrás. Y mi hija, mi Victoria, está encontrando su camino de regreso a ser esa persona. Aprendí algo de todo esto. Sí. Aprendí que el amor verdadero a veces significa decir no. Significa poner límites. Significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es dar una oportunidad de cambio real. Y aprendí que la dignidad no tiene edad. Que no importa si tienes 20 o 60 años, mereces respeto. Y está bien exigirlo. Mi consejo para quien escucha esta historia es simple. Protejan lo suyo. No solo sus bienes materiales, sino su dignidad, su respeto, su valor como persona. Hablen con un abogado de confianza. Hagan testamentos claros. Pero sobre todo, enseñen a sus hijos que la familia se construye con respeto, no solo con sangre. El amor sin límites no es amor, es complicidad con el maltrato. Y nunca, nunca permitan que nadie los haga sentir invisibles. Porque ustedes importan. Su historia importa. Su sacrificio importa. La dignidad no tiene precio. Y nunca debemos venderla por mantener la paz. Porque la paz sin respeto no es paz, es solo silencio. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber que no estoy solo. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que poner límites con tu familia? Tu historia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Desde qué lugar del mundo llegó mi voz hasta ti? Porque aunque estemos lejos, estas historias nos unen. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte mi historia. Comparte este mensaje. Porque hay muchos padres, muchas madres, muchas personas mayores que están viviendo esta situación en silencio. Y necesitan saber que está bien defenderse, que está bien exigir respeto. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi aprendizaje, mi historia. Estas palabras no fueron fáciles de decir, pero si ayudan aunque sea a una persona, habrá valido la pena. Recuerden, el respeto se enseña, el amor se demuestra y la dignidad se defiende. Siempre. Un abrazo fuerte desde mi pueblo, desde esta casa humilde que ya no me avergüenza sino que me llena de orgullo, porque es mía. Construida con trabajo honesto, con sacrificio, con amor verdadero. Y eso, ninguna mansión del mundo puede comprarlo. Cuídense mucho. Y nunca olviden su valor. Ramón Gutiérrez. 74 años. Un padre que aprendió que amar también es saber soltar para que puedan crecer.